Clase. Longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación de una onda. La semana pasada nosotros estuvimos discutiendo acerca de la velocidad de propagación del sonido. Esta vez vamos a hablar de velocidad de propagación de una onda en general y le vamos a dar un enfoque ligeramente distinto al que se le dio la clase pasada. Dice así: velocidad, que denotaremos por v minúscula, es la distancia recorrida, d minúscula, por una onda durante un intervalo de tiempo delta t. Si lo llevamos a una fórmula, entonces la velocidad corresponde a la distancia dividida en el intervalo de tiempo. Después vamos a interpretar o adaptar esta fórmula durante un ciclo de oscilación cuando la onda se propaga. Y dice así: en un ciclo, la distancia recorrida por la onda equivale a la longitud de onda. Ya eso lo dijimos cuando definimos el concepto de longitud de onda. Y el tiempo empleado corresponde al periodo de la onda. Y eso es así porque sabemos que el periodo es el tiempo empleado durante una oscilación completa. Entonces, de esta manera, nuestra fórmula para la velocidad de propagación de una onda se va a transformar en lo que aparece abajo. Se reemplaza entonces la distancia por longitud de onda y el intervalo de tiempo que describimos en general, esta vez se va a reemplazar por el periodo. Acá tengo una pregunta de Cristian Zapata que la vamos a aclarar en unos minutitos más para poder cerrar bien esta idea, y retrocedo de inmediato a lo que tú preguntas. Así que te pido un poquitito por favor que puedas esperar. Entonces, como les estaba diciendo, y como les recalqué también en el punto anterior que vamos a aclarar, como el periodo y la frecuencia son recíprocos, entonces nuestra fórmula para la velocidad de la onda nuevamente se va a modificar. La parte que corresponde a la longitud de onda permanece tal cual, intacta. En cambio, cuando dividíamos por el periodo, ya no vamos a dividir por el periodo, sino que vamos a dividir por el recíproco de la frecuencia, que es equivalente. Y dicho de esa forma, obtenemos una fórmula o expresión final que nos dice esto: que la velocidad de propagación para una onda equivale a multiplicar su frecuencia y su longitud de onda. Esa expresión es muy importante para que también la destaquen en su cuaderno, porque nos va a ayudar a razonar distintos tipos de situaciones, aunque muchas veces no intervengan cálculos. ¿Ya? Vamos a la pregunta que hacían algunos alumnos en relación a la frecuencia y el periodo. Dice Adrián: ok profe, de nuevo please. Y Cristian Zapata nos dice: ¿por qué multiplican 1? Bueno, es importante comprender bien la estructura de la tabla. En la tabla nosotros tenemos intrínseco el concepto de frecuencia y de periodo. Cuando en la casilla de frecuencia colocamos f ciclos por segundo, nosotros estamos diciendo: ya tengo una frecuencia de valor f, y eso corresponde a un tiempo de un segundo, por definición de frecuencia. En cambio, en la fila de abajo, en el número de ciclos aparece un 1. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el periodo se define como el tiempo empleado en un ciclo. Entonces, en un ciclo tenemos un tiempo que corresponde a t mayúscula. ¿Ya? Entonces, esa es como la base. Y una vez que tenemos esta tabla bien clara, tenemos que multiplicar cruzado porque corresponde a una proporcionalidad directa. O sea, mientras más ciclos yo tenga, más tiempo necesario necesito. O sea, lógicamente, para que se generen más ciclos, entonces tenemos que multiplicar cruzado en la proporción. Y claro, cuando multiplicamos frecuencia por t, nos queda la frecuencia por el periodo. Y cuando multiplicamos los dos otros números unos, queda 1. Y eso es lo que responde la pregunta que nos hace Cristian Zapata. Es simplemente una proporcionalidad directa. Deben multiplicar cruzado en la tabla. ¿Ya? Y bueno, ese hecho lo utilizamos cuando obtuvimos nuestra expresión de velocidad en función de la longitud de onda y de la frecuencia. Espero haber contestado sus preguntas. Cualquier duda pueden preguntar en relación a la obtención de la fórmula. En caso de no ser así, vamos a dar como algunos tips para poder utilizar esta fórmula de mejor manera. Acá el título de la diapositiva dice proporcionalidad de la fórmula. Entonces, la fórmula que obtuvimos recientemente hay que usarla bajo ciertos cuidados, y eso yo lo voy a indicar ahora. Entonces, el primer punto dice:
Cuando en un fenómeno físico de propagación de ondas, la velocidad de propagación de la onda es constante, como por ejemplo cuando una onda se propaga en un mismo medio material, tenemos que concluir entonces necesariamente que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Es decir, en una situación como esa, una onda de alta frecuencia tiene baja longitud de onda y viceversa, dado que la velocidad de propagación es constante. Entonces eso es muy importante que lo tengan presente. Y el segundo punto, que también es de vital importancia, dice que cuando la frecuencia de una onda es constante, como por ejemplo cuando una onda se propaga de un medio físico al otro. La clase pasada nosotros habíamos dicho que la frecuencia se mantiene constante cuando una onda cambia de medio. Entonces, en una situación como esa, tienen que tener presente que la velocidad de propagación y la longitud de onda van a ser directamente proporcionales. Es decir, una longitud de onda corta va a implicar una baja velocidad de propagación y una longitud de onda larga va a implicar una alta velocidad de propagación. Eso es lo que nos quiere decir esta expresión cuando estamos frente a una onda que se propaga con frecuencia constante y siempre y cuando tengamos cambio de medio para que efectivamente podamos visualizar un cambio de velocidad y de longitud de onda. Consultas. ¿Alguna duda hasta el momento con todo lo que hemos visto? Vamos a leer nuestro chat para ver si es que hay algunas consultas de parte de ustedes. Aquí Cristian Zapata, que nos estaba preguntando por qué multiplicaba 1 en la tabla, dice, ah ya, la base se cuenta como si fuera 1, un ciclo, claro, justamente se toma como base un ciclo para poder aplicar directamente los conceptos de frecuencia y periodo. Acá Nicolás Melgarejo Zavalle, nuestro querido profesor de acá de T-Class, nos pregunta, entonces la frecuencia nunca cambia. Bueno, depende. Si es que una onda está propagándose por un medio material y luego cambia de medio material, la frecuencia efectivamente nunca cambia, ¿ya? Pero si nosotros estamos propagando una onda por un solo medio material, ahí sabemos que la velocidad es constante. Sin embargo, podemos variar la frecuencia si es que la oscilación que genera dicha onda le aplicamos una frecuencia distinta. Es como por ejemplo, vamos a ver en un problema próximamente en donde sí podemos modificar la frecuencia cuando nosotros estamos generando una onda en un mismo medio material. ¿Ya? Entonces, en resumen, tengan presente de que la frecuencia se va a mantener constante cuando una onda se propaga de un medio físico al otro y que cuando una onda se propaga en un mismo medio material, la frecuencia podría cambiar si es que nosotros externamente modificamos el valor de la frecuencia a través de la oscilación que genera dicha onda. Acá Gloria LG nos dice, y si no manejo ciclos, sino otra unidad, ¿tengo que hacer conversiones? Sí, efectivamente, si es que en alguna situación les describen un problema con una unidad de frecuencia que no corresponda a ciclos por segundos, o puedes decir ciclos por minuto, etcétera, tienen que hacer las respectivas conversiones de unidad para que puedan adaptar la expresión directamente. Siempre tratando de procurar trabajar en el sistema internacional para que no se generen inconsistencias entre las magnitudes físicas. Ahora vamos a pasar a los ejemplos y aquí va a quedar un poco más claro lo que estaba preguntando Nicolás. Dice así. Ejemplo 1. Un niño genera ondas circulares en la superficie de una piscina, introduciendo y sacando su dedo del agua de forma periódica a un ritmo de un ciclo cada 2 segundos. Después saca el dedo y espera que el agua se calme. ¿Quién no jugó a esto cuando estaba en la piscina, cuando chico? Dice, después, ya, dijimos que el agua se calmaba. Dice, finalmente, repite el juego en las mismas condiciones, pero a un ritmo de un ciclo por segundo solamente. No cada 2 segundos, sino que cada 1 segundo. Es decir, que lo hace más rápido. ¿Qué sucede con la velocidad de propagación, longitud de onda y amplitud de las ondas circulares en el segundo experimento respecto al primero? Bueno, jóvenes, este problema yo se los voy a ir explicando de inmediato, pero también si ustedes quieren proponer alguna observación en nuestro chat, muy bienvenido. Fíjense, yo ya les solté un poquito la respuesta.
Primero, el niño introduce y saca su dedo cada 2 segundos, describiendo un ciclo completo. En la primera situación. En la segunda, lo hace cada 1 segundo, entonces lo hace con una intermitencia mayor. Y esa intermitencia tiene que ver con la frecuencia, ¿cierto? Entonces, lógicamente, la frecuencia en esta situación la estamos modificando, pero de una forma externa, controlada, que es lo que respondía adelante cuando Nicolás preguntó. ¿Ya? Ahora, fíjense en un detalle que es muy clave. La onda, en las dos situaciones, se propaga en el mismo medio material, que es el agua. Entonces, la velocidad de propagación de la onda tiene que permanecer constante, porque no hay cambio de medio material. Entonces, en ese sentido, tendríamos que movernos entre la alternativa C y la alternativa E, porque son las únicas que nos ofrecen que la velocidad no cambia, que efectivamente no cambia. ¿Ya? Ahora, como la velocidad es constante, sabemos que frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales. Pero ya dijimos que en la segunda situación el niño introduce y saca el dedo con una mayor intermitencia o frecuencia, y por ende la longitud de onda debe ser menor. Por ende, tenemos que quedarnos con una alternativa en donde la longitud de onda sea menor. Y entre la alternativa C y la alternativa E, la alternativa C es la que nos dice que la longitud de onda se divide a la mitad. De hecho, porque la frecuencia aumenta al doble. Y ahí también se aprecia la proporcionalidad inversa entre longitud de onda y frecuencia. Y finalmente, para esa alternativa podemos darnos cuenta que la amplitud nos dice que no cambia. Y eso es correcto porque nosotros sabemos que la amplitud tiene relación con la energía. Y para eso tenemos que aplicar en el mismo punto mayor fuerza. Y en el enunciado nos dicen que el experimento se repite bajo las mismas condiciones. Lo único que cambia es la frecuencia con la cual se introduce el dedo, no así la fuerza. Y por ende la alternativa correcta es la C.